Va a pasar esta noche, va a ser el regreso de Susana Jiménez a la televisión a partir de una entrevista. Te podemos adelantar algunas de las cosas que va a contar Susana, que obviamente será como siempre interesante, polémica, después habrá que ver las repercusiones. Pero quienes hicieron la entrevista quedaron muy choqueados por esta declaración, Ro. Pensé que me moría, es la frase de Susana, y va a dar muchas vueltas el reportaje sobre esta idea. En la idea de la finitud, de la posibilidad de morirse, asustada, internada, complicada y en un momento más complicada que al principio, en su tránsito por el coronavirus, en la internación que tuvo en la clínica Cantegril. Y sobre esto va a pivotear gran parte de la charla, no sobre esto solamente. Susana también va a hablar del país, seguramente de su mirada de la política, que es lo que tendrá mayor repercusión en los portales de noticias y en la polémica que siempre genera cuando Susana habla de política o de su visión del país, sobre todo un país del cual habla desde afuera porque no está viviendo acá, pero bueno, es el país que no le gusta y entonces de eso hablará mucho. Y también hasta habrá tiempo para un comentario de color que también va a tener repercusión porque Susana le va a caer duro a ese candidato que cuando tuvo aquella foto que bailó un ratito en Punta del Este. ¿Te acordás? El de Mar del Plata. El año pasado, el Marplatense. El Marplatense. El Marplatense, pero con la Punta del Este. Sí, Ahí está, estamos viendo la imagen. Esto, Susana va a hablar de esto, muchacho. Va a hablar de este hombre. Que se acuerdan que Pato le había dado duro y parejo a este muchacho, decía que se estaba aprovechando de la hermana. Exacto, y bailó con ella un ratito y que después hizo filtrar como que era el nuevo novio de Susana. Un figurete importante. Que con se un cargaba pedido de a plata. las bitcoins y no sé Él qué pidió plata. negocios. Sí, las criptomonedas. Sí. Y todo Las eso. criptomonedas y todo eso, bueno. ¿Hablará este de la señor, separación de la hija también? de la Por- separación de la hija nos dijeron que se va a manifestar también, ¿eh? Ah, se ¿sí? va a manifestar, se va a Y manifestar. nos va a porque sorprender, ¿eh? se va a manifestar, pero de este señor, aunque parezca insólito, se va a encargar un buen rato y en el noticiero le van a No. dejar una nota que se Había hizo tenido una- ayer, se grabó ayer en la casa de Susana con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, los dos conductores del noticiero más visto de la televisión hoy por hoy. Así que una Susana con eso. Y aparte, como decía recién Ro, el tema de la salud, de lo que pasó, de los 14 días, de cómo ella transitó el COVID, de lo que sentía cuando estaba, de lo consciente que era, cuando estaba siendo asistida para que pudiera respirar, de la sorpresa que le causó al tener las 2 dosis, igual haberse contagiado y haberla pasado tan mal. Y esa primera etapa cuando ya volvió a su casa, en la cual no hablaba mucho, no se comunicaba por las redes, estaba con la compañía de sus médicos, tenía una dotación, nos habían contado en su momento, casi de 18 médicos, de gente, médicos, 18 personas que tenían que ver, asignadas a todo lo que tenía que ver con su rehabilitación, que fue una rehabilitación larga. Quienes la vieron dicen que está espléndida. Qué suerte. Espléndida. Súper recuperada. La vamos a ver bárbara, la vamos a ver perfecta, como siempre, la gran Susana, pero con este tema que a todos les sorprendió, el tema de pensé que me moría. Sí, una Susana que va a hablar mucho de la muerte, de lo que podía haber sucedido como consecuencia, como lamentablemente en tantos casos sucede, con el COVID, y en esta idea de pensar que en un momento podía llegar a morirse de la enfermedad o de las consecuencias de la enfermedad, y de todo su tránsito, con mucho detalle del proceso, de cómo lo vivió, cómo vivió la internación, o sea, una gran Recuerden que parte acá de la nota va a estar enfocada a esta Ustedes cuestión. decían que verdaderamente habría estado más grave de lo que por ahí se Era una pregunta, ¿te acuerdas que lo decíamos? Sí, lo decían. Y a modo de chiste que decíamos, que lo sacábamos a descalzo y decía, es inminente la salida al alta. Sí. Y era el alta que nunca llegaba de Susana, No. cosa que llamaba mucho la atención. Y otra cosa que llamó la atención, y por eso también lo remarcamos, es cuando ella estaba en su casa, se veía imágenes de ella caminando, pero no se la escuchaba hablar. Sí. Era raro eso. Y que- Susana, que es tan rápida Y una para de las contar. Y que consecuencias tenía también un generalmente es- sistema de kinesiología cotidiano, diario, para hacerse justamente la rehabilitación pulmonar, Pasa que que eso también Claro. es un síntoma de que la situación fue grave. Es que el tema de la voz es uno de los que más tardan en recuperarse en las personas que estuvieron graves por COVID. Y en el caso de Susana, el tema de alta inminente tenía que ver con mensajes que ella le mandaba a sus allegados pensando, cuando todavía no había sido pasada a terapia, que enseguida se volvía a su casa. Y no, la situación no. Y no habla pasa. de la vuelta de la televisión Habla de también manera laboral. Habla, básicamente no nos contaron eso, pero sí habla de su corazón, si quiere enamorarse. Sí, si quiere enamorarse o no enamorarse, y ahí cuando habla del corazón es que sale la cuestión de este candidato trucho. Hasta Es la ahora primera vez siempre que lo dice mata, que se lo quiere mata, enamorar. igual. Porque hasta ahora siempre dice que prefiere estar sola a que... Hay que escucharla igual. Sí, Habla de eso. Prefiere Ah, estar sola y no Me cree falla- más en los hombres, ¿no? Vamos a ver qué No dice. sé si me acuerdo bien, pero este candidato había tenido también una denuncia por violar la cuarentena, algo así. Claro, ¿no? es el que llamaba a violar la cuarentena en Mar del Plata en un video. Exacto. A la cuarentena tipo mayo Claro, imagínate, del quedó año pegada pasado. ese- No, era
Y salió Patricio muy Patricia fuerte, estaba muy fuerte enfurecido. a responderle. Bueno, veremos qué pasa con Susana. Bueno, ¿no? se verá hoy, pero aquí te adelantamos algunos de los tópicos porque va a pasar esta nota y es textual fuerte que veremos después cómo se lo escucha en un contexto, ¿no? En la voz de Susana hablándolo largamente, pero es la idea de lo que veremos en este reportaje en el que reaparece Susana.